es un gusto estar de regreso con ustedes, otra vez en casa, guardadas, cuidándonos, pero llegando de Morelia, mi queridísima Ivette Salgado, donde vimos muchísimas cosas y una película en particular que queremos compartir hoy con todos nuestros amigos que nos están viendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy bien, muchísimas gracias. Sí, después de haber disfrutado este festival tan atípico, pero que nos dejó grandes experiencias y entre ellas, pues por supuesto, El baile de los 41, que es esta película de la cual vamos a hablar ahora porque vale muchísimo la pena. Es como el mejor chisme histórico de todos los tiempos hecho película, ¿no? Del siglo en aquel entonces. Del siglo pasado, principios del siglo pasado, ¿ok? Entonces me decías, es que no puedo ni decirlo creyendo que estamos en el 2020 y que todo lo que ha pasado, pero en 1901 Exacto. ocurrió, se narran muchos historiadores, pues un evento en donde, y no quiero hacer un spoiler de la película, pero es un tema que se conoce, entonces ayúdame a ir paso a paso. Ocurrió un baile donde llegó la policía, arrestó a todos los hombres que estaban ahí y digamos que uno de ellos no apareció en la lista final porque tenía parientes políticos muy poderosos, parientes políticos y políticos muy poderosos. Y él mismo un político, ¿no? Pero sí. Vaya, sin quemar mucho lo que se conoce acerca de la historia, pues sí, es este acontecimiento en el que la policía arrestó a un grupo de hombres homosexuales nada más por haber hecho una fiesta clandestina para la época con las prácticas que se tenían en aquel entonces dentro de la comunidad LGBT y bueno, pues fue ahí donde precisamente inició toda esta defensa de la lucha por los derechos de la comunidad. En México, porque pues Estados Unidos tiene Stonewall, nosotros tenemos precisamente lo que ocurrió en este baile, el baile de los 41 en 1901. Pero platicaste en Morelia, con el director, con los protagonistas. Vamos a guardarnos a nuestro querido Poncho Herrera para el día de la próxima semana. Sí, pero tenemos a David Pablos, tenemos a Mabel Cadena, tenemos a Emiliano Zurita, ¿verdad, Ivette? Exacto, y bueno, comencemos con David porque justo nos habla de por qué es pertinente una historia como estas en un momento en el que, por ejemplo, se está decidiendo en algunos estados el PIN parental, que es todo esto de que si los papás pueden intervenir en los contenidos educativos que reciben sus hijos, especialmente los que tienen que ver con diversidad sexual, y esto es lo que nos comenta al respecto. Ay, justo por lo que acabas de mencionar, por lo que vivimos todavía como sociedad, por la serie de prejuicios, de reservas y de negativas que existe por parte de nuestra sociedad todavía, eso en sí mismo habla de lo importante que es contar esta historia en el presente. A mí no deja de sorprenderme, es algo que descubrí en el proceso de investigación de la película, cómo no ha cambiado tanto la sociedad mexicana desde el porfiriato como pudiéramos pensar. Hay demasiados paralelos, yo todo el tiempo encontraba demasiadas similitudes entre cómo reaccionaba la gente, entre cómo, vaya, no hay que irnos demasiado lejos, el mundo de la política y la homosexualidad está absolutamente vetado. Sigue habiendo un gran tabú en torno a que algún político, que era Ignacio Latorre, era un político, pudiera vivir abiertamente su preferencia sexual. Eso sigue siendo impensable en pleno 2020, es increíble. Oye, también yo vi la película y claro, sí tiene momentos muy, digamos, gráficos en términos sexuales, pero yo quiero pensar que la clasificación C es por eso y no porque sea entre hombres. También lo platicaron, ¿no? Claro, y bueno, un poco también cómo es que se toman estas clasificaciones por parte de Gobernación, de RTC, porque vaya, hay películas que son mucho más violentas, que tienen una clasificación B15 y llama la atención porque, bueno, sí, por las escenas que quizás son desnudos, pero que no hay sexo explícito, que le hayan dado esta clasificación y David Pablos, pues sí, también se hace esta gran pregunta al respecto. Yo me hago la misma pregunta, yo no entiendo por qué la violencia explícita es mucho más permisiva que el amor entre hombres, que un desnudo masculino. Creo que habla mucho, de nuevo, del país en el que vivimos, de nuestro contexto actual, en donde por un lado la violencia ha sido sumamente normalizada
y por otro lado en donde sigue habiendo una homofobia y un machismo arraigados, muy arraigados aún, que hacen que esto sea peor que ver cómo a alguien lo están torturando y matando. Absolutamente, y creo que la fotografía, Ivette, es bellísima, retrata un México precioso de principios del siglo pasado, como decíamos, pero lo retrata de una manera que a mí no me pareció lejana. No me pareció una de esas películas históricas que dices, híjole, no puedo meterme en esta historia, porque son lugares que aún están de pie, son lugares que aún existen, que hemos visitado, pero restaurados en su imagen a su forma original, ¿no? Ahí está, y algo que me encanta también es todo este respeto que hay alrededor de los personajes, porque jamás se caricaturiza nada, jamás se está recurriendo a los clásicos clichés de la comunidad para llevarlos a la pantalla, y es una historia bastante elegante y bastante respetuosa, a mi decir. Esto te dijeron, ¿no? Ante todo yo quería hacer un retrato respetuoso de estos hombres y ser muy cuidadoso con el linchamiento, con no exhibirlo, con no exponerlo, con no obviarlo, con no caer en lo gratuito. Y es muy claro cómo en la época se habló de este evento, tal cual, como lo dice el encabezado. Ahí vienen los maricones muy chulos y coquetones. Todo lo que la prensa decía en el momento era a partir de la burla, del estigma, de la condena. Algunos de los periódicos que hablaron de este suceso publica las cartas que algunos de estos hombres escriben desde la prisión, y son cartas absolutamente ridículas, claramente son mentalidades machistas que juzgan y que se inventan una serie de estereotipos y que le dan voz a estos personajes desde la ridiculización. Eso eso lo tenemos. Hay una novela de 1907 sobre el baile de los 41, escrita por un hombre heterosexual, en donde condena absolutamente todo y termina con su protagonista, entre comillas, curándose y volviéndose heterosexual. Entonces, sabemos y sabemos cómo era en la época y sabemos cómo sigue siendo hoy día. Entonces, simplemente fue tomar esas bases, esas cosas que están ahí de prensa, y a partir de eso trabajar desde otro lado, como tú bien dices, de una manera respetuosa. A las dos, hay que decirlo, nos encantó la película. Yo escuché de los compañeros críticos y de la prensa opiniones diversas, pero tú y yo coincidimos que es una gran película. A mí me hubiera encantado, como te decía en su momento, que tuviera más detalles históricos para enriquecer todavía más la historia que están contando, pero creo que todos están en su papel impecables, ¿no? Exactamente. Y bueno, todo el reto que también conllevó pues esta investigación, ¿no? El hecho de pues estar haciendo una historia de época, del Porfiriato, de cómo recrear y cómo rescatar también todos estos paisajes, tanto en la Ciudad de México como en Jalisco, como en el resto de los lugares donde se filmó. Y vaya, que se echó un clavado histórico para poder lograrlo. Yo, desde que escuché esta historia del baile de los 41, se quedó guardada en mi cabeza. Y siempre supe que en algún momento quería hacer algo con ella, pero nunca pensé que fuera a ser mi tercera película por las obvias complejidades que conlleva. Iban a la ópera, era una vida muy amena, claro, al mismo tiempo terrible, porque estaba increíble ser hombre en el Porfiriato y sobre todo hombre de la élite, pero ser mujer era sumamente restrictivo y las mujeres vivían acotadas a más no poder en el terreno social. Es una historia en donde sabemos el hecho, pero tampoco hay manera acertada de probar que Ignacio Latorre estuvo ahí. Sabemos por muchas fuentes y porque fue el gran chisme del siglo, entonces se mantiene, digamos, no solamente la información de boca a boca, sino que hay ciertos escritores que en su momento hablaron de esto. Y a partir de estos hechos concretos es que construimos la ficción. Porque esos hechos concretos nos dan una idea de quién es cada personaje. Mara Díaz, en efecto, era hija de una soldadera, una mujer indígena, nacida fuera de matrimonio, hija bastarda, en una sociedad sumamente conservadora y clasista y racista. Ignacio Latorre no era una perita en dulce, era alguien que cometió actos bastante cuestionables. Me encanta, y es verdad, están espectaculares todos, insisto, los sientes cercanos a pesar de que están muy en época. Mabel Cadena está brutal también, qué difícil personaje, hija de Porfirio Díaz, pero la hija, no ilegítima, pero sí la hija, era la mayor, ¿verdad?
Y sí, y bueno, hija de una soldadera bastarda, no la dejaron convivir con su mamá, según lo que nos cuenta la historia oficial y la película misma. Pero vaya, son personajes que pues sí estuvieron muy guiados de la mano de David y completamente fundamentados en todo lo que es una investigación profunda, porque no solamente se fueron a fotografías o archivos o todo lo que hubiera relacionado con la época, tomaron cursos de cualquier cantidad de cosa que te puedas imaginar, Susi, hasta Hasta de cómo hacerte el bigote, ¿no? Exacto, de todo tomaron cursos para hacer esto verídico precisamente, y esto es lo que nos dicen. Está totalmente documentada la historia y cada uno de nosotros vivimos un proceso de creación minucioso junto con David, junto con todo el equipo. Tomamos clases de caligrafía, piano, bordar, equitación, de todo. Era también un manejo de energías totalmente diferente y bueno, nos llenamos de documentos, libros, los dialogábamos, los hablábamos. En mi caso, yo me fui al álbum de Amada Díaz para conocer a esta mujer que también tenía su carácter y una urgencia. Yo tenía una urgencia porque se hablara de ella, ¿no? Y que se mostrara una mujer que en ningún momento se doblegó ante nada y como amada en su vida fue leal hasta el final desde su posición y su lugar como mujer, ¿no? Justo como dices, desde la caligrafía, los detalles más minuciosos de leer sobre lo que era la cultura de las fiestas en ese entonces, lo que hacían después del trabajo, cómo estudiaban, todo. Pero dentro de eso, David nos dio, creo que, las herramientas para entender el contexto y no crear una caricatura, pero igual generar algo muy fresco, para que no se quede en una película histórica, sino que te dé el contexto histórico para contarte una historia fresca de hoy en día y que la gente se puede identificar muy bien. Híjole, Ivette, pues yo le recomiendo a todo el mundo, si es mayor de edad por la clasificación nada más, pues que vayan a ver esta película y que cuando ya sean mayores de edad, si no, la vean después, porque creo que es un retrato importantísimo de México, de un México que siempre ha sido real y que muchas veces no ha contado la historia oficial. Para eso es maravilloso el cine, para eso el cine ahora sí que se proyecta y se pinta solo, y por eso fue increíble regresar a las salas de cine, verlo en la pantalla grande, y espero que la gente haga lo mismo. Con mucho cuidado, pero que lo hagan. Exacto, 19 de noviembre en todos los cines del país y bueno, ver cómo tampoco estamos tan lejos de lo que ocurría hace un siglo. No, con eso nada. Me quedo, con esa reflexión. Absolutamente terrible, terriblemente triste. En muchos sentidos, un pequeño grupo de personas creo que hemos avanzado, pero en general ya veremos como, yo espero que esta película triunfe como merece, y la próxima semana, pues, Poncho Herrera platicándonos, y vamos a buscar un historiador también que ya la haya visto que nos cuente, ¿te parece? Súper, Susi, me parece. Muchas gracias, Ivette Salgado. Gracias a todos ustedes que nos acompañan, como cada miércoles. Esto es M2. Yo soy Susi Moscatel. Hasta la próxima.